¿Qué tal? ¿Cómo les va? Preferí este modelo porque como sigo teniendo algunos problemas, no quiero que en el medio de un vivo se corte. La Corte resolvió un amparo, porque me parece que los medios de comunicación se olvidan de las características de lo que se discutió. La Corte resolvió un amparo. La ciudad se amparó ante la quita del 2,95% de la coparticipación federal que le retuvo el Tesoro Nacional, es decir, el gobierno federal. Ante esta actitud, esta actividad, el procurador de la ciudad se amparó. La Corte llamó en varias oportunidades a buscar un acuerdo, fijó audiencias, fueron a las audiencias, etcétera, etcétera. No hubo acuerdo. Al final la Corte tiene que resolver no el fondo de la cuestión, sino el amparo. Y resolvió hoy favorablemente para la Ciudad de Buenos Aires esto, la medida cautelar. Le dijo al gobierno federal, basta de cobrar, basta de retener, hasta tanto se discuta el fondo de la cuestión. Porque la ciudad alegó en su amparo que le producía un daño irreparable, etcétera, etcétera, etcétera. Que no fue tal el daño irreparable porque casi inmediatamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ejecutó una serie de medidas de corte impositivo y tributario para compensar ese casi 3% que si lo miramos con un poco de objetividad ciudadana y sin fanatismos, era una cantidad impactante en el número final, pero que no tenía por qué haberse hecho cargo el ciudadano con el aumento automático de las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, todos los meses, todos los meses, todos los meses. Lo que va encima de los alquileres, encima de los gastos de los edificios, la famosa cuota de participación en las despensas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la ciudad de Buenos Aires ganó un amparo. Ahora hay que ir a discutir el fondo de la cuestión. Eso es otra historia. Es decir, lo que la Corte hoy le da la razón a la ciudad, que este no fue el modo, o esto no es el modo de relacionarse respecto a la coparticipación entre provincias y el Estado. Así no, dijo la Corte. No va más allá de eso, no hace un largo análisis de la manera, de la forma, y que la discusión que hay entre el gobierno nacional, el gobierno federal y el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires no debe afectar a otras provincias. Y si ya le pone un techo, pero es un techo jurídico. Es decir, este problema se suscitó porque nunca en definitiva se cumplió con la manda constitucional de sentarse a discutir la coparticipación federal, cosa que le va a tocar evidentemente al próximo gobierno. Muy bien. La Corte aceptó un amparo constitucional. Si me llevaban más para atrás, alguna vez lo advertimos, hubiera sido extravagante que la Corte no aceptara un amparo. Porque un amparo es, pará, me estás haciendo daño, vamos a discutir el fondo de la cuestión como personas civilizadas, para decirlo en forma coloquial. Por lo tanto,
hoy triunfó la justicia, ni triunfó la reta, ni perdió el gobierno federal. Hoy triunfó la justicia. Bueno, ¿por qué triunfó la justicia? Porque el Instituto de Amparo funcionó. ¿Podría la Corte no amparar a la Ciudad de Buenos Aires? No, porque sí, era un fallo bastante previsible. Bueno, yo quería discurrir sobre las actitudes fascistas que nos informan culturalmente casi a diario. Por eso elegí este medio y esta forma, aparte de los temas técnicos. Lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país desde el domingo, que terminó el partido de fútbol entre Argentina y Francia, hasta el día de ayer, es una clara demostración de lo alejado que está la sociedad de ponerse en el lugar del otro, en respetar al otro. Y esto puede tener varias explicaciones, desde una raíz antropológica y cultural hasta una cuestión ejemplificadora, es decir, si desde arriba no hay ejemplo, porque lo va a haber abajo. Si a mí el Estado y el gobierno dentro del Estado me lleva por delante todos los días, ¿por qué yo voy a tener una actitud diferente? Y yo defino a veces actitudes fascistas a actitudes que ustedes pueden llegar a causar gracia, pero les doy un ejemplo. Ana no puede escuchar gritos, ruidos muy fuertes, porque le retumba en la cabeza y le genera mucho dolor. Acá, como en todos lados, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en el interior de la provincia de Buenos Aires, pasa por ahí un camión que dice compro chatarra, compro baterías, compro heladeras viejas, aire acondicionados viejos, con un megáfono arriba, a los gritos. El resultado es muy agresivo. Alguien me dirá, bueno, ejerce su derecho constitucional a comerciar, a comprar y a vender. Yo le podría contestar, no es manera de hacerlo. Los manteros que se imponen en la ciudad de Buenos Aires y en otras ciudades, usando el espacio público para la venta de, por supuesto, sin ningún tipo de las consecuencias económicas, comerciales y fiscales que tiene el intercambio de productos por dinero, es decir, boleta y todo ese tipo de cosas. Que te cortan el paso en una ciudad y que vos en calle, vos no podés casi transitar, porque ellos imponen su voluntad sobre la tuya, eso es una actitud fascista. Que me disculpen mis compatriotas, esa es una actitud fascista. Lo que pasaron estos 3 días, del domingo hasta ayer, fueron actitudes fascistas masificadas, fue una actitud fascista el acto, organizar el acto de esa manera. La caravana, y siempre hay una excusa. No, que el pueblo, que esto, que aquello. Digo, el decreto nacional obligando a todo el mundo a tomarse 24 horas porque un equipo de fútbol había logrado un éxito deportivo que afectó, por ejemplo, a millones de argentinos que se atienden en los hospitales públicos. Hoy veía un tuit de una cuenta amiga que me mostraba que una resonancia magnética, que para ella es importante porque tiene un problema de cadera bastante pronunciado, se suspendía porque habían decretado asueto, habían decretado
un día no laborable. Resultado, que se comunicara de vuelta con la clínica para obtener otro turno. Entonces yo me imaginaba lo que eran los hospitales de la capital federal y el conurbano, que es cosa que yo más o menos conozco, que tardás por ahí 3, 4, 5 meses en obtener un turno y que te lo interrumpan así de golpe, te condena quizás a esperar meses a que te atienda un clínico, un especialista, que te hagan un estudio, una resonancia, una coloscopía, en fin, un tratamiento. Porque viene un equipo que ganó un campeonato de fútbol profesional. Vamos a mirarlo un minuto desde este punto de vista y no desde el fanatismo deportivo. Todo el mundo sabe que yo estoy muy contento por el éxito argentino. El año que viene es el Mundial de Rugby, suponiendo que lo ganamos, no va a ocurrir nada de esto. No vamos a tener 18 heridos en la ciudad de Buenos Aires, de los 180 que fue atendido por SAME. No vamos a tener heridos en el hospital Eva Perón, en el hospital General San Martín, o en el hospital de Ezeiza. No es una cuestión de deporte, es una cuestión de actitud frente al deporte. Es una cuestión de actitud frente a un evento. ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a un evento? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a algo o a alguien que nos contradice o que dice algo que nosotros no estamos de acuerdo? Y acá me llamó la atención la locura por la fotito con el equipo, la fotito con el campeón, la fotito con la copa. Todo lo que se hizo alrededor de un evento menor, que es que yo, la autoridad tenga una foto con alguien. Ustedes saben lo que yo pienso de las fotos. Yo tengo 2 fotos, de miles. Pero tengo 2 fotos guardadas, una con Raúl cuando Raúl asumió y una con Raúl en mi casa en la década del 70, al lado de mi papá, cuando era, creo, presidente del comité de la provincia de Buenos Aires y era, creo, diputado nacional, sí. Es decir, no era una figura, no era de las figuras más importantes que entraba al living de mi casa. Sin embargo, yo tengo una foto con mi padre y con él. Acá. Alguna vez creo que se las mostré. Nunca me interesó juntar fotos. Porque son instantes, son momentos, es como una encuesta. Te preguntan, no, mañana podés pensar otra cosa. La foto es una situación de hoy. ¿Será que tengo 2 divorcios encima? Si yo tuviera que tener todas las fotos de los 2 casamientos, el último con Ana, que será el último, mi caso sería una romería. Porque la vida avanza, las cosas se reemplazan, los momentos se reemplazan y quedan en ese lugar lejano del pensamiento que se llama recuerdo. A veces ni siquiera queda ahí, se disuelve, como que se confunde, sobre todo cuando uno ha vivido una larga vida como es mi caso. Si yo empecé a militar más o menos a los 16, 17 años, tengo 50 años de militancia encima, tengo 68 años. Y hoy se produjo una situación en Twitter que me llamó poderosamente la atención, que fue lo que me hizo pensar en todas estas cosas, que vamos a seguir desarrollando. Bueno, me pareció importante pisar la pelota un momento, hablando en términos futbolísticos, o al menos parar y mirar la cancha, porque se vienen los días de las cristianas fiestas, el encuentro con familiares, con amigos. Luego nos vamos a tomar un descanso, me parece que es merecido, y después vamos a retomar en algún momento de febrero.
Entonces quería aprovechar estas horas para reflexionar sobre algunas cosas que tienen que ver con nosotros y que, esa es una opinión absolutamente personal, sujeta a ser cuestionada por todos, a ser quizás cuestionada por mí el año que viene. Cuando vea este video digo, ¿cómo pude haber dicho eso? Hoy un señor me llamó en Twitter, sin seguirme, sin conocerme, y le dijo a otra cuenta, a la cual maltrataba, que yo era un operador, que yo no figuro en los grupos de decisión de Juntos por el Cambio, y que trato de ser un fluyer, un influyente, nada más alejado de la realidad. Soy el fruto de las consecuencias del mundo donde vivo. Lo hablábamos anoche, esta tarde, con Ana. Yo nunca imaginé trabajar en Jujuy, pero tenía una ligera esperanza de poder seguir enseñando en Jujuy. Me llamó poderosamente la atención que me dijeran que estaba sobrecalificado. Alguna vez se los dije. Me adapté casi inmediatamente como buen jugador de rugby a que me sacaran de la posición de back y me pusieran de wing. Dije, no voy a enseñar en Jujuy. ¿Qué hago con mi tiempo? Aparte de salir a caminar y mirar las montañas y planificar algún ascenso, de menor a mayor, por supuesto, porque hay que adaptarse a la altura. ¿Qué hago? ¿Escribo? Escribo. Y se me ocurrió, con el tema de la pandemia, tenía un buen equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Compré micrófonos, una webcam que nos dio algún disgusto. Aprovechar que YouTube te ofrece una plataforma para tener un programa, para opinar sobre alguna cosa. Y dije, bueno, voy a tener un programa para opinar sobre lo que uno sabe, que es de política. No siempre hablamos de política, muchas veces hablamos de filosofía, contamos anécdotas, los escucho a ustedes me escuchan a mí. Hemos armado una comunidad, abrimos una cuenta en Facebook para que continúen allí cuando no nos comunicamos entre nosotros, ustedes tengan un lugar para comunicarse, en fin. Pero soy un hombre de opinión política, tengo opinión política y todo el mundo sabe que desde el año 2019 me pareció prematura, absurda y patética la posición del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a una candidatura. Expresé en la libertad de la Constitución que estudié y enseño, en el ámbito político que me gané militando, porque soy militante desde antes del 83, ejercer mi derecho a opinar. Como respeto a la opinión de otros, ni siquiera exijo, sugiero, espero el respeto de la opinión de los demás respecto a lo que uno dice. Yo no soy una persona influyente, ni pretendo serlo. Nunca lo he sido. Lo que sí he sido es una persona escuchada en algunos círculos. Porque soy un académico, porque tengo muchos amigos. No voy a decir como hacen las vedetongas de decir, ay, mi mayor defecto es mi humildad. No, no.
Cuando alguien me ha preguntado sobre algo, he contestado con honestidad intelectual. ¿Qué es honestidad intelectual? Es decir, lo que realmente crees, no lo que te conviene creer. Yo tengo infinidad de amigos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque tengo infinidad de amigos no solo en el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, donde nunca milité. Yo milité toda mi vida en la provincia de Buenos Aires, en la primera sección electoral, pero tengo amigos muy queridos, de muchos años. Facundo Suárez Lastra, mi primo Galo Solerilia, el Pepe Bieliki, Pedro Querido, don Hipólito Solari Irigoyen, montones de amigos en la capital federal que son radicales, en los cuales Chiche Canata, uno de los tipos más grandes que yo he conocido en mi vida política, grandes en términos de valores morales, de tamaño moral. José Canata, íntimo amigo de Raúl, incapaz de sacar un provecho de esta relación más que el mutuo afecto que se han tenido. Y tengo amigos que están en el PRO, el Gordo Lombardi, el doctor Jorge Enríquez. Tengo amigos en el PRO. Nunca me reprocharon mi posición clarísima del año 2019, en el sentido que él es para el espacio. Horacio Rodríguez Larreta es chico, es pequeño. Su personalidad política no convence, no abarca el conjunto, no representa el conjunto. Lo mío es una opinión. Como me han escuchado decir que al radicalismo, como tal, le falta todavía una media vuelta para terminar de resolver, arreglar su relación con un porcentaje de entre un 10 y un 15% de los sectores medios de la sociedad que definen una elección. Y que soy radical hasta el tuétano. La única diferencia con este señor que insulta por las redes sociales es que yo no estoy afiliado, porque mi ficha de afiliación acá fue perdida. Y yo no voy a insistir. Pero este chico no tiene la menor idea de qué es operar. Yo tengo amigos con los cuales hablo. Y con ustedes comento un 20-25% de las cosas que me entero. Porque me llaman para lo que para mí es importante, preguntarme por mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Anita? ¿Cómo se siente hoy? Avanzamos en el proceso del dolor, estamos mejor. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te afectó este tema de Anita, tu salud, etcétera? Ese tipo de conversaciones tengo yo con un montón de amigos. Me siento amigo de Maximiliano Abad porque puede ser mi hijo. Es un gran presidente de partido. Tengo amigos. Si en 50 años de militancia política no cosechaste amigos, vos tenés un problema. Y nunca pretendí estar en la competencia política, ustedes lo saben. Siempre quise más bien ser una figura gris. No perder mi libertad, no perder la posibilidad de estar con mis hijos, porque yo había perdido esta posibilidad con los 3 mayores. No quería hacer con los 5 menores. Elegí entre la política activa,
y la familia, y me quedé con esto último. Entonces me pareció muy fascista de parte de un supuesto correligionario que debe estar mucho con peronistas que tienen de esta actitud, hacen un culto, porque de ahí vienen, fueron fundados por un fascista. Su actitud siempre fue fascista, la del peronismo, digo. Y yo veo con muchísima preocupación de que esto, que era un defecto de la personalidad de un sector de la política argentina, se está convirtiendo en un acto cultural de la sociedad toda. Lo que sería un fracaso del pensamiento democrático y un triunfo del pensamiento autoritario que informó al peronismo desde su fundación. Sobre esto los quiero advertir. A mí no me molesta que se me insulte en las redes sociales, aunque sea de manera indirecta. Yo tengo el respeto inclusive hacia la gente que critico de arrobarla. A mí me pareció un papelón lo del presidente de la Nación. Me pareció un papelón lo del gobierno nacional respecto al éxito deportivo de un grupo de personas a las cuales no les deseó un éxito deportivo. Pero esto es otra cosa. ¿Cuál fue la diferencia con el entierro de Maradona? La cantidad de gente y el motivo de la reunión. Lo demás fue lo mismo. Se quisieron apropiar de algo que no les pertenece. En el caso de Maradona, de su cadáver, del amor bastante cuestionable que la sociedad le tenía a un jugador, un tipo que había jugado bien a la pelota, pero que sus conductas personales no eran un norte ejemplificador para la crianza de nuestros hijos. Este chico, Lionel Messi, sí, no ha perdido su humildad, su buena conducta, su actitud. Como tantos otros, como Vilas, como Sabatini, como Ginóbili, como Hugo Porta, como el propio Fangio, aunque se discute si Fangio era o no un deportista, como De Vicenzo, gran golfista, un caballero dentro y fuera del ring. Pero yo quería reflexionar estos minutos con ustedes respecto a la conducta fascista que nos informa. De mí digan lo que quieran, me importa un bledo, es muy sencillo. A mí con un dedo, que lo pueden usar para múltiples cosas, para señalar, para comunicarse por teléfono, para rascarse la oreja. Me dejan de seguir, me bloquean. Yo soy este señor, yo soy Guillermo Eugenio Banzas. Vengo del derecho, enseño el derecho o enseñaba el derecho. No soy un hombre de fantasía, un escudo de fantasía, yo pongo mi cara, es decir, en los vivos, en las redes sociales. Asumo un riesgo, porque asumo, no acá que nadie usa Twitter o muy poca gente usa Twitter, pero sí en Facebook, lo usa mucho Facebook. Yo asumo un riesgo poniendo mi cara, pero asumir riesgos en circunstancias mucho más graves que las de una red social. Me alegra mucho que la Corte haya aceptado el amparo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para, a partir de hoy, un juez que será sorteado, un juez del Fuero Contencioso Administrativo Federal, analice el fondo de la cuestión, porque de esto se trata una medida cautelar, un amparo. Paremos acá.
y vamos a analizar. Puede tener efectos devolutivos en el sentido de decir, bueno, devuelvan el dinero. Ahí salió Patricia Bullrich, y me parece de manera muy oportuna, a decir, bueno, ahora no hay justificación posible porque se detiene el flujo de dinero que se le saca a la ciudad. Baja los impuestos, Horacio. Baja las tasas. Hay que ver si Horacio lo hace. Como ustedes saben, porque soy usuario yo consumo mucho YouTube. Esta mañana anoche, vi un video de un grupo de empleados municipales, no me cabe la menor duda que eran empleados municipales, saltando alrededor de Horacio Rodríguez Larreta con la camiseta argentina, cerca del Colón, porque conozco la ciudad donde nací, con toda la multitud a lo lejos. Y me acordé del día que con Anita en la Plaza Belgrano hicimos la producción de una foto, siendo nosotros dos, solamente dos, que nos juntamos con un grupo de jubilados, que eran 20, que estaban con la banderita. Entonces yo me acerqué, me puse a hablar con ellos, nos matamos de risas, con el tono de ellos, con el mío, no sé. Y Ana, con mucha habilidad, sacaba fotos, resultado parecíamos una multitud. Y éramos 50 personas. Yo lo hice en bromas, y así fue dicho en la publicación en Twitter. Los viejos de Banza pusimos una cosa así, después expliqué, somos 50, nos juntamos en una esquina. No se asusten, dije, no estoy movilizando las masas. Lo de Horacio me dio mucha pena. Yo no opero contra Horacio, Horacio opera contra Horacio. Todo el mundo sabe que a mí me gustaría que el candidato a presidente fuera Mauricio Macri. No tengo una foto de Macri, jamás la tendría, jamás se la pediría. No tengo ni los libros que escribió Macri. Discurro por curiosidades literarias absolutamente diferentes. Arqueología, filosofía, historia, algo de derecho, releo el positivismo de Bobbio y ese tipo de cosas. Alexis de Tocqueville, bastante aburrido el doctor, por cierto. Pero estas dos cosas, o tres, es decir, la reacción del gobierno frente a un éxito deportivo, la reacción social frente a un hecho deportivo, esto de imponernos un asueto, un paro, no sé cómo llamarlo, un lockout estatal, que afectó a millones de argentinos, a los más humildes, como siempre, porque digo, si yo tenía que hacer una resonancia magnética en un hospital privado, me pasarán 24 horas después, correrá la lista. Yo tengo entendido que acá los sanatorios privados, etcétera, etcétera, hasta por una cuestión de que los resonadores y todos esos equipos conviene no apagarlos, siguieron trabajando de manera normal. Acá no hubo trabajo oficial, pero los privados trabajaron todos. La gente festejó el domingo, con la corneta, con la sirena, nada más. El lunes fue un día normal, ayer esta interrupción que afectó al sector público, no al sector privado. Mucha gente aprovechó para ir al supermercado, a la carnicería, a los lugares, a los negocios, proveerse para las cristianas fiestas que son este fin de semana, en fin, para lo que quisieran.
cientos de negocios fueron destruidos, el mobiliario público fue destruido, semáforos, refugios, plazas, el obelisco fue vandalizado, se produjeron robos de todo tipo, agresiones, peleas. Así festejamos los argentinos, agrediendo a los otros. Tenemos un problema cultural largo, serio y complicado, que debe ser resuelto con con actitudes ejemplares por parte del Estado, de la política, de aquellos que tienen de alguna manera influencia, sí, sobre la sociedad. Entonces, contestándole a este pobre muchacho, de otra manera no lo puedo definir, que sin tener la menor idea de quién soy, sin tomarse la molestia de googlearme, o de preguntarle a algún correligionario mayor de 50 años de la capital federal, che, ¿quién es el gallego Ansas? Como hablábamos ayer con Ana, es decir, tenés que hacerte a la idea de que te retiraste, si no, ya no sos ni siquiera afiliado al partido. Estoy afuera. Y es un lugar fantástico estar afuera. Es un lugar de absoluta libertad, de plena independencia de opinión, de no tener que aceptar la supuesta verticalidad partidaria, y que cuando un dirigente, aunque lo respetes, dice una imbecilidad, decirle, mira, estás diciendo una imbecilidad. Pero acá no habla el afiliado o el dirigente, habla el ciudadano. A mí no me enoja que me agredan, me enoja que agredan a terceros, a mujeres, por ejemplo, con la impunidad de la lejanía y la impunidad de esconder detrás de un avatar. A mí me gustaría que nuestra amiga le retuitee este mensaje a este caballerito. No te reflejes en otros. A vos te gustaría ser un operador. A mí no. He discutido 40 años con ellos. Que le mande un abrazo a Enrique Nocicle de mi parte. Ejemplo de un tipo que no necesita de amanuenses, de tipos que repten para defenderlo. Porque cuando Enrique se enoja con uno, te llama por teléfono y te dice, che, gallego, ¿qué te pasa? Nunca me pasó, a mí en lo personal. Porque somos de una época de la política que luchamos y arriesgamos nuestra vida para poder opinar. Mire qué poco pedíamos. Opinar. Que nos respetaran nuestro derecho constitucional a opinar. El próximo gobierno, espero que sea el de Macri, porque evidentemente en este campo Horacio Rodríguez Larreta no está en condiciones de hacer ningún acto reparador. Entre las múltiples cosas que va a tener que hacer Mauricio Macri es reparar el tejido social de la Argentina, de tanto fascista que está dando vuelta en los medios, en la política, independientemente de los colores partidarios. Les mando un abrazo muy grande, nos vemos mañana. Gracias, queridos.